haciendo un símil con los huesos constitutivos de la cabeza, hay pares e impares. Pares e impares. Huesos pares. Al maxilar se le considera par porque son dos mitades de, o lo dicen hemimaxila, derecha e izquierda. Me estoy refiriendo a este hueso. Luego están los palatinos. Inclusive la descripción así a priori les estoy diciendo, este es el más anterior, el que está a continuación de esto hacia atrás, son los huesos palatinos. Los nasales son los más anteriores. Los lacrimales interpuestos entre los palatinos y los maxilares. Lacrimales o húmeros. Luego está el hueso más sólido constitutivo de la cara, que son los huesos malares o cigomáticos. Esto, lo más pronunciado de la cara. Y finalmente, como hueso par, las dos conchas nasales inferiores o cornetes inferiores. Y como huesos impares, mandíbula y móvil. El único hueso móvil de la cara es la mandíbula. Y ahí tienen ustedes en una vista anterior, ¿no es cierto? Esto hemos revisado, en parte. ¿Qué tenemos? El hueso más central, impar, bombo. Estamos en cavidad nasal, ¿no es cierto? Concha nasal inferior, hueso independiente no relacionado con los laberintos etmoidales. Los relacionados con los laberintos etmoidales es la concha nasal superior y la concha nasal media. Estamos en la pared lateral de las fosas nasales. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Mandíbula, el hueso más sólido, malar o cigomático, hueso lacrimal y los huesos propios de la nariz o simplemente huesos nasales. ¿A qué estructura va en relación el esquema? Específicamente la pared lateral de las cavidades nasales. Y es de anterior a posterior. Uno de los huesos nasales. Todo esto que ven en verde claro o el tono que le den, ¿qué cosa es? Es el maxilar. Es una hemimaxila. ¿Qué parte del maxilar entra en la configuración de la pared lateral de las cavidades nasales? La apófisis frontal o ascendente del maxilar. A continuación, como una cuña ahí, pase muchacho, el hueso lacrimal, lo que está pasadito. Seguimos escribiendo, de superior a inferior. Concha nasal superior o cornete y concha nasal media. Y Meter lo hace adrede porque pertenece a un solo hueso. Y la concha nasal inferior es un hueso independiente. Y si decimos independiente, tiene superficies articulares. Por detrás del borde posterior de de los tres cornetes, ¿qué hay? Una porción de otro hueso, que tiene la forma de una L invertida. ¿Sí? Y lo que estamos viendo ahí, como parte configurativa de la pared lateral de las fosas nasales, la lámina vertical del hueso palatino. Y como estructura ósea de la pared lateral de las fosas nasales, desde el punto de vista óseo, es la lámina medial de las apófisis pterigoides del esfenoides, las patitas del murciélago. ¿Listo, jóvenes? Pero están viendo ustedes otras. Esto, por ejemplo, es una porción del maxilar. Es el proceso palatino del maxilar. Nos estamos ubicando, no estoy hablando de ningún hueso en particular todavía. Aquí están todos los huesos configurativos de la cabeza. Estos han sido revisados. Y aquí ya tenemos un hueso de la cara, el más pronunciado, el malar cigomático. Central a esto, ¿qué cosas están? El hueso, el vómer, ¿no es cierto? Acá están nuevamente los cigomáticos. ¿Qué es esto?
hueso palatino, y esta es la forma de él. Esta es una vista medial del mismo hueso. Esto pertenece al cráneo, por si acaso, pero obviamente es como una cuña interpuesto entre los huesos configurativos de la cara. Y aquí está el maxilar, jóvenes, el que realmente constituye el eje óseo sobre los cuales se articulan los diferentes huesos de la cara. Una de las hemimaxilas. Y específicamente lo que están viendo es la hemimaxila del lado derecho, por tanto, esta es la superficie anterolateral. ¿Sí? Y la cara opuesta de este hueso hemimaxila es esta, jóvenes. Por tanto, esa es la cara medial. Y si es la cara medial, ustedes se proyectan adecuadamente en la posición anatómica que tiene este hueso. ¿Esto con qué superficie de qué otra cavidad está en relación? ¿Valeria? Bucal y nasal. Esto específicamente. Ya, esto es bucal y esto es nasal. Muy bien, Valeria. Has dormido rico el fin de semana. ¿Sí, jóvenes? ¿Y qué es esto? Le faltó pintura en el... Dominique, ¿te dormiste? ¿Qué cosas, jóvenes? Ven acá, Dominique, acá, para que escuche bien. Vamos rápido. Está soñando todavía. Vamos, chicos. Recuerden, pues, jóvenes, este es un hueso neumático. Este es el seno maxilar, el seno más grande que tenemos en la economía de nosotros. Mandíbula, los huesos propios de la nariz. ¿Qué es esto? La concha nasal inferior. Esta es la cara medial y esta es la cara lateral. Igual o diferente, desarticulados, pero con una vista lateral. Primer hueso, jóvenes, el que les dije constituye el eje óseo de los huesos de la cara, maxilar. ¿Qué tipo de hueso es? Les acabo de decir, es un hueso neumático. Para efectos, aquí el hueso está en posición anatómica. Es una vista lateral, por tanto la región anterior de ese hueso es esta que está viendo acá. ¿Sí? Sino que el esquema es para poder representar las diferentes partes constitutivas a describirse en este hueso. ¿Y quién constituye la parte más central? El cuerpo del maxilar. Y este cuerpo, a su vez, ¿qué tiene? Hacia arriba, como un proceso. Dice, apófisis o proceso del frontal, o simplemente frontal. ¿Por qué? Porque va en busca de alguna superficie del hueso frontal. En otras palabras, se va a articular con la parte más inferior que tiene el frontal. ¿Qué otro proceso tenemos? Proceso apófisis alveolar. ¿Y por qué recibe esa denominación? Porque las superficies donde se alojan o se insertan los dientes o erupcionan los dientes se llaman los alveolos dentales. Y ahí la denominación. Buenos días, ¿cómo está? De buenos días, ya no tiene nada, será buenas noches. Pase la mano. Disculpen la tardanza. Vaya, la triste. Y lo que no se ve acá, jóvenes, es en la superficie opuesta o cara medial, que luego se los muestro, pero para que se ubiquen, está el proceso o apófisis palatina. ¿Y por qué recibe esa denominación? Porque va a formar parte configurativa de la boca que se llama el paladar óseo, paladar duro, o techo de la cavidad bucal. Pero no es el único hueso, es otro más que conforma ahí. ¿Y qué viene después, jóvenes? ¿Con quién se articula esta superficie que tiene el maxilar? Con el cigomático. Entonces se llama la apófisis o proceso cigomático. ¿Listo?
clase en el hospital. Aparte de estos jóvenes, ¿qué más debemos identificar? Esta es la superficie o cara externa, ¿sí? Donde se va a producir ¿qué? Va a haber zonas articulares y además zonas de inserción. ¿Inserción de qué sería? De algunos músculos de la expresión facial. Y la otra cara opuesta es la superficie interna. Esa que es de los consternantes, donde está el orificio de entrada al seno maxilar que se llama el antro de Higg-Mori. ¿Listo, jóvenes? El borde superior ya se los dije, el borde inferior, y tiene un borde anterior. Este borde anterior, así pronunciado, se llama la escotadura nasal. Y esto específicamente es la espina nasal anterior. Si digo espina nasal anterior, por la descripción dice, significa pues, que era otra espina nasal posterior. Bien, ahora. Esta es la cara superior del hueso, que es una lámina prácticamente. Si nos proyectamos de la primera imagen que os mostré en una vista anterior, todo el cráneo completo, ¿con qué estructura cavitaria está relacionada? Con la órbita, cavidades orbitarias. Y específicamente constituye el piso o parte del piso de las cavidades orbitarias. Y esto es simplemente, jóvenes, es una lámina ósea, porque por debajo, ¿qué cosa está? Vamos, explote el desayuno. El picantito, el chichamoncito que comí en semana, de repente parrilladita. Me canso. ¿Dominique? Todavía no estoy muy cara de ello. Estamos en clase de anatomía, Dominique. ¿Dónde está la Asia? Ahí está la Asia. Marán. ¿Dónde está la Natalia? Me hacía no mirar la televisa rato. Respuesta. Con mucha vida. El nombre de esta caña. Yo sé. Vamos entonces. Ahora de qué. Seno maxilar. Seno maxilar. Seno maxilar. ¿Listo? Para estos jóvenes tienen que desarrollar pues, la memoria fotográfica, pero obviamente la memoria fotográfica ubicándose en la estructura general. Y este es el borde posterior, jóvenes. Ven ustedes una serie de agujeros. ¿Para qué ser esto? Acuérdense, pues, cuando se habla de agujeros, orificios, ¿para qué dijimos en las primeras clases? Obvio. Y en este caso, ¿a dónde va a ir? Dar irrigación y inervación a las diferentes piezas dentarias. ¿Cierto? ¿Y acá quién viene? Al inicio se los dije. Se va a articular con las apoesterigoides que tiene el esfenoides. Lo mismo que se los mostré en el esquema anterior. Y aquí está la cara medial del cuerpo del maxilar. ¿Sí? Prácticamente es una abertura amplia. Y por delante de este orificio de entrada al seno maxilar que hay, la cara medial de esto, de la apófisis frontal, ¿tiene detalles anatómicos, jóvenes? Sí. Como una cresta. Y por eso justamente la denominación, la cresta con chambis.
Entonces, si es inferior, va a constituir zona articular para la cresta o cornete nasal inferior. Y más hacia arriba, cresta etmoidal. Eso es para los laberintos inferiores, concha nasal media y superior. ¿Difícil? Y obviamente después viene el mismo proceso frontal. ¿Y qué hay por detrás? O si quieren darle mejor el borde posterior de esta apófisis frontal, tiene la misma configuración, o sea, una sombra más negruzca y como si fuese un canal. Es parte configurativa del canal nasolacrimal. Y si decimos canal nasolacrimal, ¿con quién más está la relación? ¿Con el hueso lacrimal? También, porque el hueso lacrimal entra en la configuración de este canal, pero más directamente relacionado con quién desde el punto de vista funcional. Delegado. Este carajo vas a llorar a mediados de julio. ¿En qué específicamente de la cavidad orbitaria, señorita Marta y Julia Villegas y demás hielos del campo? Apúrese que si no la Isolín va a responder. Milagros del Carmen. Naranjas, no tiene intenciones de sonreír, Julio. ¿Alguien? Chicos, a este nivel más o menos se ubica el meato nasal inferior, orificio de desembocadura de este conducto nasolacrimal que se origina aquí en el ángulo interno del ojo, que se llama el saco lacrimal, y ahí se van a succionar las lágrimas, obviamente que se producen en las glándulas lacrimales. Por tanto, en conclusión, para que no se olviden, ese es el meato que ustedes va a hiperfuncionar a mediados de julio. Van a llorar y moquear. ¿No? Demuéstralo, pues. ¿Listo, jóvenes? Ahí el ejemplo, inclusive, para que no se olviden. Por detrás de este conducto joven, acá por si acaso el conducto no está completo, acá falta que se articule todavía uno de los bordes constitutivos de él, por eso un hueso lacrimal. ¿Sí? Viene el tremendo, el aparente tremendo orificio de entrada que tiene el seno maxilar, pero no es así. Aquí tiene varias superficies articulares el cuerpo del maxilar. Superiormente, ¿qué? Las masas etmoidales. Obviamente los laberintos. Inferiormente, la concha nasal inferior. Posteriormente, la lámina vertical del palatino. Entonces, por tanto, el palatino, por eso tiene esa configuración plana, para poderse articular con esta superficie. Y adelante, como les dije hace un momento, se va a interponer el hueso lacrimal. ¿Y qué hacen así? Estas cuatro superficies articulares con estos cuatro diferentes huesos. A este orificio lo reducen. ¿Sí? Y muy aparte de reducirlo, después que viene la recubierta de tejido blando que se llama la mucosa nasal. O sea, no es así enteramente capturado, sino que con fines explicativos está así de esas características el esquema del seno maxilar. ¿Listo, jóvenes? Y para completar esta cara medial, esto es vertical. Esto que estoy precisando aquí tiene disposición diferente, es así. Y obviamente se complementa con el proceso palatino del otro maxilar. Entonces se llama el proceso palatino del maxilar. ¿Y qué hacen? Forman este árbol anterior en la configuración del paladar duro o paladar óseo. O si no quieren acordarse así, techo de la cavidad bucal.
Esta es la espina nasal anterior. Esta es la espina nasal posterior. ¿Sí o no? Bastián. ¿Sí o no? Sí. Jaja, naranja. Fácil cayó en la trampa este muchacho. Aquí falta, jóvenes, hacia atrás, la lámina horizontal del hueso palatino. Y la misma configuración que están viendo ahí lo tiene el hueso palatino en su lámina horizontal y esa sí constituye la espina nasal posterior. Abre la puerta, por favor. Ahora nadie asomó la cabeza. ¿Y quién le ha dicho qué pasa, señorita? ¿Quién le ha empujado? Nadie. Pasa, pasa. La reservación de María de los Ángeles. María de los Ángeles dice que tenía la cortesía, la amabilidad, la condescendencia, la comprensión y el apremio de guardarte sitio. Esto lo acabamos de escribir, jóvenes, ¿cierto? Ahora, se sobreentiende que aquí van a estar los meatos nasales superiores, medios e inferiores. En esta superficie o cara anterior o externa, ¿qué hay? Lo primero, jóvenes, la yuga alveolar. Yuga se llama ya cuando están los dientes incrustados en la maxila. Después, ¿qué hay? Eso que está señalado en rojo. Perdón, disculpen, lo más anterior por debajo de la espina nasal anterior, hay una fosita ahí que no se logra ver. Es la fosita mirtiforme. Y si digo fosita mirtiforme, no es para mortificarlos, sino hay un músculo de la misma denominación que una de sus inserciones es en esa fosita. De ahí el nombre. ¿Qué más cosas? Lateralmente está la fosita y la eminencia canina. Se va a insertar ahí uno de los fascículos del elevador del labio superior. Luego, si nos desplazamos hacia arriba, agujero infraorbitario. Pero para que sea un agujero, ¿qué le antecede? En la cara superior de ese hueso. Esto es surco infraorbitario. Y después este surco como que le falta la pared superior para que sea entendible, es abierto. Como si hubiera una tubería y la corto y la descarto la parte más superior. Eso es canal. Y cuando el tubo está completo, cuando el tubo es completo es surco. Cuando tiene todo es canal. Y aquí se continúa esto, todas sus paredes. Entonces es el canal infraorbitario. Y como canal infraorbitario, aquí está el agujero respectivo. Todo es surco, canal y agujero infraorbitario. ¿Y para qué? Te enmudecieron otra vez. Igualito, transcurrir vasos y nervios infraorbitarios. Ramos de quién ya cuando lleguen a neuroanatomía en agosto, pues si es que llegan. ¿Listo, jóvenes? Ahora, ven este rebote. Esto ya es parte configurativa en simultáneo del maxilar y también cuando hablemos de cavidad orbitaria. Es el reborde infraorbitario o margen infraorbitario. Como delimitando la cavidad orbitaria de la cara externa del mismo maxilar. Luego, ¿qué hay? Que también se los comenté, la escotadura nasal que termina en la espina nasal anterior. Y hacia atrás, jóvenes, la apófisis piramidal y la apófisis cigomática. Esto para las apófisis pterigoides y esto es para el hueso cigomático.
¿Listo? Entonces algunos hablan de bordes. Borde anterior, borde posterior, borde superior y borde inferior. Al final es lo mismo. Pero esto es la cara externa. Y si logran ver, aquí inclusive esto que está encerrado en el círculo son los agujeritos que hace un momento los vieron en el borde posterior. A esto lo describen como el borde posterior en sí del hueso. Y este borde posterior, ¿por qué? Porque va a constituir parte de la fosa pterygomaxilar, la parte más superior. Y la inferior sí constituye superficie de inserción del hueso palatino, las apófisis pterigoides. ¿Y esto qué es? Hiroyasu. Naranja. No toma desayuno, estamos iguales. Jocelyn. Paola Córdoba Urbano. González Calle. La cara externa del maxilar. ¿Por qué se ve así? No igual como las anteriores que les he mostrado. Apúrate que no aquí va a responder. Es un corte para sagital. Y se ve mejor, jóvenes, el transcurrir que tienen los diferentes elementos vasculonerviosos para los dientes más posteriores de la maxila. ¿Y qué es esto? La parte halo del seno maxilar. ¿Sí? ¿Qué superficie están viendo? ¿Superior de quién? Del maxilar. ¿E inferior de quién? Muy bien. Inferior o piso de las cavidades. Bueno, de una de las cavidades orbitales. ¿Sí? Y lo que vieron acá, chicos. ¿Sí? Esta imagen se lo vamos a mostrar, esta que no vieron acá. Ese es el inicio del conducto nasolacrimal. Por tanto, este es el ángulo interno o la pared interna de la cavidad orbitaria. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos. Siguiente hueso, jóvenes. Concha, la que hemos acá. A ver. Ya. Antes del maxilar. Lo que no hemos visto en los anteriores esquemas en detalle es el proceso palatino del maxilar. ¿Sí? Esta es una vista superior o inferior. Inferior. Aquí están viendo el techo en sí de la cavidad bucal o parte del techo. ¿Qué vista es? Superior, ¿no es cierto? La foto la han tomado de la base de la nariz. ¿Y es igual esta superficie en relación a esta? No como característica ósea, sino como ubicación de hueso. ¿Sí es igual? Marta dice que sí. Señorita Franchella. Sí. Señorita Ana. Ana. Sí. Sebastián. Sí. Casandra. ¿Ah? ¿Ah, crees que no? ¿Y dónde está la diferencia? No, no te he dicho como característica, ¿no? Pero no son nada observadores. Aquí solamente están viendo el proceso palatino del maxilar, cara inferior. Aquí están viendo el proceso palatino del maxilar, por ambas maxilas,
y están viendo la lámina horizontal del hueso palatino. Y ahí sí está conformado enteramente el paladar óseo o el paladar duro. Por tanto, si esto es pared superior de la cavidad bucal, ¿esto qué cosa es? Esa superficie. Ahora sí te pregunto a ti. Esto ya lo dije del desayuno ayer. Mamita le preparó un suculento desayuno que se demoraba en tomar. Termina aunque llegues tarde. ¿Alguien? Sí. Ahora, ¿qué incoherencia vas a decir? Sería una pared, el piso de la cavidad. Sí, es el piso, pared inferior de la cavidad nasal. Esto mismo, joven, que es el techo de la cavidad bucal, conformado por esas dos porciones, el proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Inferiormente, ¿qué es? Techo de la cavidad bucal. Y hacia arriba, piso de las fosas nasales. ¿Listo, jóvenes? A ver, ¿qué detalles anatómicos tiene en su cara inferior el proceso palatino maxilar? Diferente a esto, jóvenes. La cara superior es lisa. La cara inferior del proceso palatino es rugoso, inclusive tiene en la parte media una especie de línea vertical o de antero-posterior. ¿Para qué? Porque ahí se va a insertar la aponeurosis que recubre al techo de la cavidad bucal. ¿Sí? Y ustedes eso lo van a configurar después. Hagan el barrido con su lengua. El paladar duro es liso o tiene una serie de irregularidades. La lengua de Marta no alcanza. Eso es joven. Eso de esas características. En la cara superior, no. Además que hay un agujero, es el agujero incisivo anterior. La cara superior es lisa y además, ¿qué tiene la cara superior? Tanto el proceso palatino maxilar como la lámina horizontal del palatino, como articulándose en la zona media, tanto el proceso palatino como los dos, las láminas horizontales del palatino, ahora una cresta, es la cresta nasal, donde se va a insertar una de las superficies o bordes que tiene el hueso Bomer. Y aquí sí, están las dos espinas nasales, espina nasal anterior y espina nasal posterior. ¿Viste que yo viste? Por eso no hay que precipitarse en responder. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces acá si tratamos de ser exquisitos en la descripción, solamente de los huesos que estamos revisando, ¿qué te digo? Tendría una cara superior, una cara inferior, ¿no es cierto? Un borde anterior y un borde posterior y dos bordes laterales y un borde mediano. ¿Se entiende? El borde posterior, ¿con qué se articula? Con el borde anterior de la lámina horizontal del palatino. Y los otros bordes siguen siendo parte del mismo hueso, obviamente en relación con el cuerpo del maxilar. Ahora, acá están los diferentes huesos con los cuales se puede articular el maxilar. ¿Qué hueso es este? Del cigomático. ¿Cuál es entonces el cigomático ahí? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto de la cavidad orbitaria? Pared. Como cae rico, ¿eh? Pared medial. Por eso se los pone. Acá está el longuis. Y se sobreentiende que aquí tiene que estar el orificio de entrada al conducto nasolacrimal. Esto es pared lateral, pared superior y pared inferior. Entonces, el hueso cigomático malar, que es el hueso más duro, sólido en la configuración de la cara, ¿qué hace? Entra en la conformación predominantemente de la pared lateral de la cavidad orbitaria y parte también de lo que es lo más lateral para la
piso de las cavidades orbitales. ¿Sí? Ahí el hueso está en posición anatómica. ¿Cavidad orbitaria de qué lado es? Izquierdo. O sea, como sabe, todavía lo piensa y se persina que es derecho izquierdo. ¿Cigomático de qué lado? Derecho. Valeria. Derecho. Izquierdo, pues sigue siendo izquierdo. Seguimos jóvenes. Hueso malar o cigomático. En la descripción general, cara lateral y cara medial. ¿Sí? La cara lateral tiene un conducto que se llama el conducto malar, y obviamente también constituye zona de inserción de músculos configurativos de la parte blanda de la cara. Y esto es parte de la superficie orbitaria. Tiene, obviamente, como un cuerpo y tiene varias apófisis o ángulos. Apófisis o ángulo superior, dentellado, y que se va a articular, si se llama frontal, se va a articular con la apófisis frontal que tiene su región lateral, el hueso frontal. Posterior, con la porción cigomática del temporal. Inferior y anterior, ambos van a tener relación con el hueso maxilar, el hueso que hemos revisado, con ese proceso que a forma triangular que lo hemos visto en la región lateral, esa va a ser la superficie. Entonces. Ahora, de bordes. Este es el borde antero superior relacionado específicamente con lo que es la órbita. Luego tiene un borde posterior superior. Aquí va a ser zona de inserción de la fascia temporal. Cuando decimos fascia temporal, ya tienen que relacionarla con la fosa temporal. Estamos a este nivel, jóvenes. Antero inferiormente, que tiene estas características de ser de superficie recta, se va a articular con el maxilar, y el posterior inferior también se va a articular con va a entrar en la conformación de lo que es el arco cigomático. Siguiente hueso, jóvenes. Huesos conformantes de las paredes laterosuperiores de ambas fosas nasales. Indistintamente los textos le llaman huesos nasales o huesos propios de la nariz. Son dos huesos pequeños pero planos. Y si tienen la configuración en plano, se habla de caras. Cara lateral, algunos dicen anterolateral, y en la parte más superior, la única estructura que se inserta ahí es el músculo piramidal, hueso configurativo de la región frontal. Luego está la cara, esta la medial o nasal. Se sobreentiende que esa es la cara que da realmente a lo que es cavidad propiamente de la nariz, totalmente diferente. Esta prácticamente tiene superficie lisa y esta tiene una serie de irregularidades. Hay una especie de surco donde transitan arterias, venas y nervios respectivos. Obviamente aquí falta la recubierta de tejido mucoso. Eso en cuanto a caras. Luego tiene un borde superior, así como lo ven como los dientes de sierra. ¿Y con quién se va a articular esto? Con el hueso frontal y con la espina nasal del frontal. La superficie opuesta, inferior. A diferencia de esto que es centellado, ese es prácticamente liso, delgado, pero más ancho. ¿Con quién se va a articular? Esto que a la nariz le permite hacer esto, ¿no? Con los cartílagos nasales laterales. ¿Sí? Y luego que tiene un borde lateral. Eso
se va a articular con la apófisis frontal del maxilar. Y este borde, que es el borde antero-interno, ¿con quién se va a articular? Con la superficie de las mismas características del hueso homónimo u homolateral. ¿Se entiende? Es como si se juntase así. Esa es la superficie. De ahí lo tienen. Los dos huesos articulados, salud, alegría. Eso, estornude con confianza, señorita, si no sus siguientes le sufren. Superior e inferior. Externo o interno. ¿Qué borde? ¿Qué borde? Borde interno o medial. Y estos son los bordes laterales. Borde inferior. Y esta es la cara interna, o que realmente está relacionada con las cavidades nasales. Siguiente hueso. Se lo estoy mostrando inclusive para que ustedes ubiquen al hueso en la conformación general de la cara y después empezar a describir las características. ¿Qué ubicación tiene? En la región antero-interna de la pared medial de la órbita o pared interna. No llores, y ya soségate. Después en la noche lloras como a las 9 más o menos cuando sepas tu resultado. Ahora no, te deprimes, no estás preparado psicológicamente para eso. Tranquilo, muchachos, soségate. Si no puedes me preguntas uno y si me acuerdo te aviso la pregunta. Y miren chicos, ¿con quién se articula? Con el frontal, con la apófisis frontal del maxilar. ¿Con quién más? Sigue siendo con el proceso y hacia atrás ¿con quién? Con el etmoides. ¿Sí? Esta es la cara externa del hueso. ¿Estamos? Lateral. A ver, ¿cuál es la cara externa y cuál es la cara interna? Superior, inferior, esta es la cara lateral o externa. Posterior y anterior. Esta es la cresta de la prima. ¿Sí? Y se llama así la cresta, ¿por qué? Porque va a delimitar conjuntamente con la apófisis frontal del maxilar. Esto. El surco lacrimal. ¿Listo, jóvenes? Ahora, esta es la cara medial. ¿Con qué estructura va a estar relacionado? Ubíquense, pues. Cavidad nasal, pues, jóvenes. La cara opuesta. ¿O no? ¿Listo? Es totalmente irregular. Entonces, dijimos que se articula con el etmoides, esta parte de los laberintos etmoidales. ¿Listo, chicos? Y aquí este esquema es mucho más ilustrativo para que puedan. Esto mira a las cavidades nasales o está en relación con esas cavidades. Y esto es en relación con la cavidad orbital o la cara medial. Esta es la parte vertical, esta es la cresta y acá va a estar el canal en sí. Este es el gancho que hace el lacrimal para la inserción de uno de los músculos que se va a insertar ahí a nivel del globo ocular. Y aquí tienen las superficies articulares con el etmoides y con las paredes laterales de las cavidades nasales y que con el conducto nasolacrimal, y se va a continuar con la lámina orbitaria del etmoides. Igual o diferente, lo mismo, jóvenes, para que precisen mejor ahí los bordes superior, inferior, anterior, posterior. ¿Y qué cara es esta? ¿Qué cara es? Se da la órbita, es la cara lateral o externa. Siguiente hueso. Esto hemos revisado, jóvenes.
también lo hemos revisado, que es el maxilar. Acabamos de ver el lacrimal. Esto ya es tema revisado de la anterior reunión. ¿Qué hueso es? Palatino. ¿Qué forma tiene? Como una L, ¿no es cierto? Una L sí, y la otra que se va a encontrar con la otra L en sentido opuesto. Para que se ubiquen los dos palatinos. Y acá están, esto ya se los mostré hace un momento. Esto es pared lateral de las cavidades nasales. Y si ustedes ahora ven jóvenes, no todo es hueso. Agujero. De acá abajo. ¿Qué señala? Son orificios. Y ellos están en el borde superior de los huesos que vamos a revisar. En el borde superior específicamente de la lámina perpendicular del palatino. Meato nasal superior medio y el que va a hiperfuncionar en ustedes, que se llama Marta. Lacrimal. Bastián se llama. Carajo. Estamos en agujeros, difícil. Meato nasal superior. Entonces, lámina vertical del palatino y la lámina horizontal del palatino. En parte ya les he descrito la porción horizontal. Todo esto se llama fuerte. No seas tímido, gallo triste, habla. Bóveda palatina o el techo de la cavidad bucal. ¿Y esto? Es la superficie opuesta, piso de las cavidades nasales. Déjalo, gallo triste, él está hablando. Que sufra. ¿Qué espina nasal? Ah, espina nasal, cavidad. La espina nasal anterior y la espina nasal posterior. ¿Sí? De ahí lo tienen el huesito. Ahora, ¿qué palatino? ¿Es izquierdo o derecho? Es izquierdo porque esta es la vista posterior. ¿Listo? Lámina vertical y lámina horizontal. Cara externa de la lámina vertical y la cara o superficie medial. Si hacemos la misma descripción con la lámina horizontal, cara superior o nasal, cara inferior o bóveda palatina. Ahí están los dos huesitos. Ahí está Bastián y Hiroyasu. Lámina vertical, lámina vertical, lámina horizontal y la lámina horizontal. Esta porción del palatino es prácticamente la misma configuración que hemos comentado para el proceso palatino maxilar, porque tiene el complemento de esta región superior que obviamente va a terminar en la espina nasal posterior. ¿Sí? Ahora, esta es una vista o el borde posterior del palatino. Y esto recibe la denominación de la apófisis o proceso piramidal del hueso palatino, o donde prácticamente se juntan la lámina horizontal
con la lámina vertical. Y tiene esta serie de irregularidades porque constituye zona de inserción con alguna superficie que tiene él, como detalle óseo, el hueso esfenoides. ¿Qué parte del esfenoides? Las apófisis pterigoides. Cara medial, medial, lateral y lateral. ¿Qué ven en la cara medial? Que después lo vamos a ver con más calma. Recuerdan que en la apófisis frontal del maxilar hemos comentado una cresta inferior que es la cresta conchalis. ¿Sí? Igual, pero en la región más posterior de la nariz. Entonces ahí ya estoy describiendo que las dos superficies que tiene la extremidad anterior de la concha nasal inferior y la extremidad posterior que se articula con esta superficie que tiene la lámina vertical del palatino. Como anclándolo pues, al... ¿Y qué especial tiene en su borde superior? Tiene dos procesos y una escotadura. Si ustedes reparan o recuerdan lo que han visto acá, jóvenes. Me canso, estoy avanzando. Esta es la cara medial, ¿no es cierto? Del anterior esquema que vieron, ¿dónde está ubicada esa sombra café oscuro en intenso? Y se los describí conjuntamente con los meatos. Mary Jane, naranja, está desubicada ella, necesita GPS. No se vaya, Cassandra. Vaya, alivie su urgencia, alivie su próstata. No. ¿Nadie? Le ayudo con dos preguntas en el examen. 5, 4, 3, 2, 1. No, que levante la mano. 0, se perdieron. Hasta ahí es escotadura palatina nada más. Interpuesto entre la apófisis del esfenoides y la apófisis orbitaria. ¿Sí? Cara medial. Y aquí está mejor identificado. ¿Qué es esto? Y fíjense, chicos, la cara medial es lisa. ¿Por qué es lisa? Porque constituye parte configurativa de la pared lateral de las cavidades nasales. Simplemente tiene que insertarse mucosa. ¿Y esto qué es? Lo mismo que hemos comentado para el proceso frontal del maxilar. La cresta conchalis y la cresta etmoidal. ¿Sí? Pues entonces no hay detalle. Esto no hay problema, jóvenes. Usted sigue siendo el proceso piramidal. Ahora, en la parte más elevada, pero para que no... Esto por si acaso para la lámina horizontal tiene, es una lámina cuadrilátera. Tiene una cara superior y ustedes saben con quién se relaciona, la cara inferior también con quién. Tiene un borde medial, muy bien, Marta. Borde chifre, acá está el proceso piramidal es posterior, pues. Y el borde el que se articula realmente con el borde posterior del proceso palatino del maxilar es el borde anterior de la lámina frontal del palatino. ¿Y el borde posterior con quién se articula? Va a plagiar, Bastián. Por lógica, chicos. No necesitan plagiar. Bomber, dice la Marta. Peor. Es un borde libre. Y ahí se va a insertar, chicos, escuchen, porfa.
se debe insertar parte constitutiva de la aponeurosis faríngea y los músculos constitutivos del paladar blando. Por eso antes les fui enfático en decir paladar duro u óseo. No es que sean duros ustedes en conocimientos, no. ¿Sí? Entonces ahí están los detalles. Ahora, este borde anterior es delgado, miren, pero sin embargo el borde posterior tiene estas características porque ustedes saben que se articula con las posteriores del el borde inferior, es así dentellado, y obviamente esto es lo que se va a articular con la lámina horizontal del otro palatino. En la lámina perpendicular, aquí están perfectamente ubicados el meato nasal inferior. ¿Quién desemboca acá? Otra vez se hicieron. Ese conducto pues que va a irse hipersecretar a ustedes a mediados de julio. Conducto nasolacrimal. ¿Listo? Y esta es la cara externa, o sea, la opuesta a esta cara es esta joven. Tiene una superficie articular para, ¿se acuerdan que hemos hablado del que reduce el orificio de entrada al seno maxilar? Ahí está, pues. Esta es la superficie que se va a articular con el maxilar. ¿Sí? Luego, ¿qué más tiene? Tiene una superficie, esta, netamente posterior. Esta es para las ocoides pterigoides. Y la otra superficie, que va a estar en relación con la fosa pteriomaxilar. Esta fosa vayan quepándola desde ahora, que es la fosa que tiene más dificultades en su descripción. Y este orificio, jóvenes, aquí no es orificio. Ahí se llama escotadura palatina. ¿Ya? ¿Y cuándo recibe la denominación de escotadura esfenopalatina? Este es el proceso esfenoidal. Esta superficie sí, plana, se va a articular con el cuerpo del esfenoides. Y obviamente esta escotadura deja de ser escotadura y lo convierte en un agujero. Ahí se llama el agujero esfenopalatino. Pero quien me diga así acá, agujero esfenopalatino, naranjas. Se llama escotadura palatina. ¿Y esto qué es? Es la superficie que tiene en su lámina vertical el palatino que se va a articular con la cavidad orbitaria. Y ahí lo tienen, jóvenes. Este es el proceso apófisis esfenoidal y aquí tienen el proceso orbital. Y más esquema. Esto ya se los mostré en el anterior diapositivo. Esto va a estar en relación con el seno maxilar. Por eso es así delgada la estructura ósea. ¿Qué hueso es? ¿Qué hueso es? El palatino ya está botado. ¿Qué hueso es? Sí, el cornete no. Cornete o concha nasal inferior. Pero se ve el extremo, perdón, el extremo anterior nada más de ese hueso. ¿Y por qué no se ve completo? A ver. Apliquen la lógica. A ver. No es una vista enteramente lateral de la pared lateral de las fosas nasales. ¿Está viendo? La pared medial, la lámina perpendicular del etmoides y el búnker. ¿Estamos? De ahí lo tienen, jóvenes. ¿Qué superficie es esta de la concha? Medial, y la otra pues la cara, superficie lateral. Extremidad anterior, extremidad posterior, borde inferior y borde superior. ¿Dónde se encuentran las superficies articulares de este hueso? El borde inferior es libre. Por tanto, por deducción, ¿dónde están las superficies articulares? En la región u borde superior. De ahí tienen, jóvenes.
Esta es la cara interna y esta es la cara externa o cóncava. Y aquí están esos procesos articulares. Apófisis nasal o lacrimal que se va a articular con el hueso lacrimal. Apófisis nuciforme que se va a articular con las masas laterales de los móviles. ¿Sí? Este es el extremo anterior, es el que con las justas vieron en la primera diapositiva que les mostré en relación a este hueso. Y esta extremidad posterior. Y este es el que se va a interponer en esa superficie conformante amplia que vieron del antro de Higmori. Esto es lo que va a definir. Ese es el proceso maxilar que tiene el hueso cornete nasal inferior o concha nasal inferior. ¿Listo? Siguiente hueso. ¿Par o impar? Despierta, María de los Ángeles. ¿Par o impar? Impar. ¿En qué parte lo tiene usted? Va a parecerla despertar. Es parte configurativa del tabique o septum nasal. Digo parte, jóvenes, porque no es el único hueso. ¿Qué otro hueso participa conformando el septum nasal? Bastián, deje de enamorarlo al tiroyazo. ¿Sabes? Jocelyn, no sabe lo que estamos hablando. Frances, Dominique, lo que falta ahí desde el punto de vista óseo, jóvenes, es la lámina perpendicular del etmoides. Y ahí se completa toda la conformación del septum nasal. Naranjas. Así como hay cartílagos laterales, está el cartílago septal. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hueso impar, plano, enteramente estructura ósea, no tiene sustancia esponjosa por si acaso el hueso. Entonces, si es así el hueso, ¿de qué se habla? De caras. Derecha y la otra, la izquierda. Borde superior. La gran diferencia de este borde superior con los otros bordes es esto, que tiene como una especie de alas. ¿Y para qué? Que son articular con el pico o rostrum del esfenoides. Este es el borde anterior. Este borde anterior, la parte más superior, se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides y la parte más inferior son articular para el cartílago septal. O sea, tiene doble zona articular, ósea y cartilaginosa. ¿El borde inferior con quién? Bastián. Les dije que termine una espina nasal anterior y una espina nasal posterior. Es la cresta nasal conformada por las partes más mediales del proceso palatino del maxilar y las partes mediales o borde medial de la lámina horizontal del palatino. Perdón. Eso. Y este borde posterior, chicos, ¿con quién se articula? Le doy premio al que me responda. Hacia usted elegido. No vamos a tomar el leído antes de correr el comentario. Claudia. Señorita Claudia, no ha venido. Ni que me fija la asistencia, no sé. ¿Quién responde? Es un borde libre. ¿Y quién te engañaba a ti que es libre? Yo no. Yo la lectura de la escuchada. No de los muchachos. Sí es un borde libre. No sería borde libre. Así como tiene borde libre el borde posterior del hueso, la lámina horizontal palatino, que también es libre. Entonces, parte de qué constituye ese borde libre del bómber.
Juan Diego, complemente su incoherencia. Si respondes, Con el paladar blando. Se responde. te iba a ofrecer el punto, pero así casi como Bar Naranjas. Chicos, Bomer, lámina perpendicular del etmoides. Y los recitos que hemos mostrado casi la mayoría es parte configurativa de las fosas nasales. Bomer, lámina perpendicular del etmoides. Y el cartílago acetal, septum nasal. Y la nariz tiene una región anterior, por empezar en la moquito, ¿no es cierto? O se introduce el aire y obviamente tiene que tener un borde posterior o pared posterior. ¿Y tendrá realmente pared? ¿Natalia? Ah, no, entonces, ¿qué cosa es? A ver, ¿qué dices tú, lógica? Alguien, por lógica, chicos. Anda. Dominica. Arana. Delegado, haga pato. Chicos, cuando comen ustedes lo que mastican, lo que degustan, picantito, picantito, saladito, no saladito, ¿se queda en la boca? Sigue la progresión del bolo alimenticio, faringe, esófago, estómago, hasta que elimina, por que ustedes saben. Y en la nariz. Todos los días respiramos, jóvenes. Tiene que introducirse el aire. Igual, continúa. Rinofaringe, laringe y tráquea. Significa que no tiene pared posterior. Y es parte configurativa en el esquema de estructura de lo que es fosas nasales, las coanas. Y las coanas están en la virtualidad de lo que es pared posterior de las fosas nasales. ¿Listo? Eso lo volveremos a ver más adelante. Entonces, borde posterior libre. Que alguien me responda con qué se articula, lo despacho en el anfiteatro. Y el único hueso móvil, jóvenes. Mandíbula. ¿Cómo se hace la descripción de la mandíbula? El cuerpo de la mandíbula, que tiene forma de herradura, y las dos láminas perpendiculares, o las ramas de la mandíbula. Y a su vez, este cuerpo tiene una cara externa, o cutánea, le dicen. ¿Estamos? Y tiene la cara opuesta, que parte la están viendo acá. Es una vista posterior de esa cara que tiene en el esquema superior. ¿Y de qué más se habla en el cuerpo? Borde. A esto lo llaman exobucal algunos y esto es endobucal. Detalles que tiene la cara anterior ocular o externa. Primero, así como hemos comparado que el maxilar son dos hemimaxilas, aquí también comparativamente, para que sea entendible esto de la sínfisis, dos hemimandíbulas. Entonces, ¿dónde se juntan estas dos hemimandíbulas? La sínfisis mentoniana. ¿Qué termina? Y esto cuando Bastián le dice a su sambo, perdón, esto, la eminencia mentoniana. Disculpa, Bastián, eminencia mentoniana. Y todo esto, jóvenes, bilateral a esto, ¿qué hay? Lo que están viendo acá. Agujero mentoniano. Y si es agujero, jóvenes, así como vamos a hablar de un agujero infraorbitario, como símil, digamos, significa entonces que antes le precede ¿qué? Un surco y un canal. ¿No es cierto?
Y para completar esto, ¿cuál es lo que le antecede a esto acá, joven? Ese es el agujero alveolo dentario inferior. Y el punto de referencia en la cara interna de la rama ascendente que tiene la mandíbula es esto. No sé si logran ver esa estípula ahí, como un cachito. Eso se llama la língula o la espina de Spix. Y por detrás de eso va a estar pues el inicio de lo que es el agujero alveolo dentario inferior, y después transcurre, obviamente en la parte interna de la rama ascendente de la mandíbula, continúa y al final termina saliendo por acá. ¿Qué transcurre por ahí? Vena, arteria y nervios mentonianos. ¿Para qué? No solamente para irrigación, inervación y irrigación, bien digo, a las piezas dentarias, sino irrigación e inervación al tejido blando de la cara externa en relación con la mandíbula. Depresor de la cuadrado de la barra, etcétera, etcétera, los músculos que hay. ¿Listo? Y más lateralmente, ¿qué tiene externamente? La línea oblicua externa. Y algunos dicen que esta línea oblicua es como si fuese la continuación del borde anterior que tiene la rama ascendente de la mandíbula. Así. Y si hay una línea oblicua externa, obviamente tiene que haber una línea oblicua interna. Entonces, eso va a estar externamente en el hueso, naranja, pues. Acá está. Es la línea oblicua interna, pero más conocida o reconocida e identificable como la línea miloioidea. ¿Y para qué? El nombre de la estructura dice con quién se va a relacionar más adelante. Con el músculo miloioideo. Constituye zona de inserción del músculo, ese amplio que tenemos en el piso de la cavidad bucal, por eso se llama el diafragma bucal miloioideo. ¿Listos, jóvenes? Ahora, esta cara posterior, ¿qué tiene de especial? Lo opuesto, digamos, a la cara externa, que es la síntesis mentoniana, antes de llegar al borde inferior. 4 cachitos, que se llaman las apófisis genii. No es que la mandíbula sea un genio, apófisis genii. Y de ahí son 2 superiores y 2 inferiores. Y por debajo de eso, ya pegado a lo que es el borde interior del hueso, ¿qué hay? 2 cositas. ¿Sí? O sea, cuando alguien esté agarrando acá, no solamente es la que está agarrando la eminencia mentoniana, sino en parte, para que no se olviden, jóvenes, esas 2 fositas, las fositas digástricas. ¿Y por qué ellas se llaman fositas digástricas, señorita Cassandra? Usted lo dijo en la reunión pasada, por eso se lo pregunto. Se le salió el chiripazo a la reunión. Para la inserción del músculo digástrico, específicamente el vientre anterior del músculo digástrico. ¿Listo, jóvenes? ¿Y qué más hay en esta cara endocal? No sé muy bien el esquema, pero todavía es posible. Yo creo que hay otras cosas también. ¿Qué es necesario para la masticación y formar el bolo alimenticio, jóvenes? Aparte de la trituración de los alimentos. La lengua, lo primero que se acuerda de ella. De su chismosa. ¿Qué más? Muy bien, Dominique. Las glándulas salivales mayores. Y de las glándulas salivales mayores, jóvenes, 2 parótidas, 2 sublinguales y 2 submandibulares. Y justamente esas cositas constituyen superficie de receptáculo, digamos, a estas 2 cositas. Solamente acá estoy hablando de estructura ósea, jóvenes. Ahí falta la recubierta del tejido blando, las relaciones anatómicas, la celda parótida, etcétera, etcétera. Cuando revisemos boca. ¿Listo, jóvenes? Y la superficie de unión del cuerpo y del maxilar, y donde se inician las ramas, es el ángulo de la mandíbula. Esto que nosotros vemos es el ángulo. Pero este ángulo, jóvenes, si es externamente, tiene una prominencia que se llama el tubérculo externo o simplemente tubérculo macetérico.
¿Para qué? El nombre también de la estructura ósea dice con quién se relaciona. Con un músculo potente que tenemos acá, que es masticator y que no es nombrado por el quinto. Es el músculo macetero. Una de sus inserciones. Y en la superficie opuesta, esto es externo, ¿no es cierto? Internamente hay un tubérculo, pero que ya no se llama macetero. Tubérculo pterigoideo, para la inserción de otros músculos masticatorios. Ahora, en la región superior misma de la mandíbula, esto ya se los comenté por si acaso, chicos, acá hay un surco miloideo inclusive, ¿qué hay? Dos apófisis y una escotadura. Escotadura coronoidea, la escotadura mandibular y, miren, con diferente color. ¿Qué cosa es? Esto. Es el cóndilo de la mandíbula. ¿Y cuál va a ser su otra superficie articular? Tomen qué, fuerte. ¿Qué parte del temporal? La cavidad glenoidea que tiene el temporal en su cara inferior por detrás de la apófisis estilo mastoidea. Entre el tubérculo anterior y posterior de lo que es la apófisis cigomática. ¿Listo, jóvenes? Y esto ya se los expliqué. Igual, lo mismo. Esto ya es para que se distraigan ustedes en casa para que no les dé sueño. Ahí tienen la bibliografía.